Las cosas pinchan. 1931. ¿Quién no tiene una tatarabuela muerta cuando un rayo atraído por su palangana de zinc la atravesó una noche que salía a buscar agua buena para las plantas? ¿O quién no tiene un bisabuelo del grupo de carpinteros que construyó el dique seco, por ejemplo? ¿O alguien campesino, costurera o panadero? O si no, que nació en Yugoslavia o anarquista o dirigente sindical, o las tres cosas a la vez. ¿Quién no tiene algo que se haya olvidado, pero en el fondo reconoce cuando toca la madera de una puerta centenaria y de repente le dan ganas de llorar, tan suavecita? Saca una roseta de la llanta de la bici y se acuerda en ese instante de lo más importante. Esto también es una semilla. Bueno, acá estamos con Lucía Bianco en el piso. Estamos muy contentos de estar charlando con ella. ¿Qué te parece? Estábamos esperando, la verdad. Lucía Bianco, vamos a presentarla. Es puntaltense. Bueno, egresada de la SAB. ¿Ejerciste de docencia? Poquísimo. Poquísimo. En escuelas poco. ¿Te gusta? Me encanta y de algún modo a veces hago como unos tanteos, pero en un museo. Bueno, como sabemos, hoy en día es directora del Museo del Puerto de Bahía. También trabajó en el de Bellas Artes y en el de Arte Contemporáneo. Tiene una vasta publicación. Vamos a empezar en el año 2001, Acuarista, Casa de la Poesía. Después Preinsectario, de Gog y Magog en el año 2003. Etiquetas de Dulces en el 2004, de la cooperativa editora El Calamar, bahiense. Diario de Exploración Afuera del Cantero, en el año 2005, en Vox. Ahí tenemos un impasse, ¿no? Que después podemos charlarlo para tirar adornos en 2018. Antes estuviste en una antología, Rosarina, 5370, Poesía Argentina del siglo XXI. Y bueno, y después ya el año pasado, 2022, Paleo Río, de N Direcciones. Adornos también es de N Direcciones los dos. Así que, bueno, escribe guiones, coordina proyectos educativos, talleres. Podemos decir que su trabajo está ensamblado, ¿no?, en las artes y las favorece y las fomenta. Ahí ¿tu lugar es ese? ¿Tu lugar es este de poeta? ¿El de docente? No, yo digo que responder esa pregunta es la complicación más grande que me toca cuando voy por casualidad a un hotel y te ponen profesión, no sé, es un problema. Para mí es más un cruce entre esas cosas todo el tiempo. Hay momentos que algo predomina, hay otros que yo siento que mi trabajo es conversar. Muchísimos momentos de mi vida siento que mi trabajo es la conversación con otras personas, escuchar y dialogar y pensar con otras personas. Y eso no tiene un nombre, ¿no? O sea, es medio difícil. Sensibilidad. ¿Qué sé yo? A veces te sale mal, pero digo que no sé cuál de esos es mi lugar tampoco es solo exactamente. Gestión. No, tampoco. Por eso es fácil decir que trabajo en un museo, y en un museo como el del puerto, porque te permite pensar que hay varias ramas de los haceres mezclados ahí, ¿no? No es un museo de arte o que puedas decir, bueno, sí, es de historia nada más. Creo que por eso me llevo bien con el museo, porque te permite esas mezclas, ¿no? Claro. ¿Y sentís que haya alguna relación entre el museo y la escritura? Sí, continuamente, digamos. Casi te diría que no sé si la escritura en general o cierto tipo de escritura que tiene mucho que ver con la poesía, que tiene que ver con extrañar un poco las palabras, usar eso de un modo, digamos, no naturalizado, que eso se vuelva todo el tiempo como algo extrañado. El museo casi que tiene un método mezclado con eso, ¿no? El modo de trabajo del equipo también está mezclado con eso, como preguntarnos sobre nuestra propia discursividad todo el tiempo e irlo variando. La escucha de los modos de hablar, los modos de decir que te rodean, que eso te
te dejes modificar por eso. Claro. Así que bueno, sí, para mí está muy mezclado. Además que tiene una tradición larga de gente que escribe y trabaja en el museo, incluso antes de que yo trabajé ahí, ¿no? Claro. Además. Y encima vos estás también en la parte de la cocina, ¿no? Organizando... Ahora igual está más en eso Melissa de Petri. Ahí está. Yo estuve durante capaz que 10 años, ponele, o un poco menos, pero bueno, sí, eso es también tiene mucho que ver con esa escucha durante años, ¿no? Claro, porque esos son espacios de diálogo y de contar historias de gente del mismo lugar que funcionan también como un museo de lo que es Punta Alta, de lo que es, Ingeniero White, llevando un registro propio, ¿no? Al museo. Sí, eso es como un ejercicio continuo y que tiene que ver con la metodología del lugar, pero también con la propia dinámica del día a día, que es gente circulando todo el tiempo, ¿no? Claro. En Paleo Río, ¿hay algo del puerto? Sí, hay algún poema más directo. O sea, para mí, que hay alguna referencia. Me acuerdo de un poema rápido porque tiene que ver con uno de estos diálogos con alguien de White, que es uno sobre el Róbalo, que es un buque, un barco que está hundido en este momento en la ría, ¿no? Y ese es un poema que viene de una conversación con alguien en la cocina del museo, por más de que ahí no se nota y no tiene por qué notarse, pero me hiciste acordar eso, que viene de una recomendación de alguien que dice, tenés que ir a conocer tal lugar, ¿no? Como, y que te entusiasma para ir más allá en el mar y ir para adelante y conocerlo y todo ese entusiasmo. Sí. Y tiene algo, no sé si es la expresión, pero bueno, tiene algo de museo en el sentido histórico porque es un poemario que tiene fechas. Sí. Entonces te pregunto, porque aparte a mí lo que me gustó, que arranca en el menos 10.000 y termina con tu hijo. Sí. Entonces, digo, bueno, hay algo cronológico también, hay algo histórico ahí, no sé si... Sí, y hasta geológico, te diría, que creo que viene por ahí, ¿no? Que empiece hace 10.000 años, antes de la historia escrita, de que se pueda transmitir con palabras la historia, lo cruza con esas otras tradiciones de la ciencia, si querés, que es la geología, ¿no? La estratigrafía, la interpretación y a la vez desde un lugar fantasioso, que era lo que me interesaba, no como el registro de la ciencia como material para el poema, sino como imaginación, ¿no? Como poder irte a otro momento y tratar de ponerte ahí a pensar en términos más largos el presente, en definitiva, ¿no? Como... Y ya que lo estamos mezclando, bueno, todos nos seguimos en las redes y demás, ¿no? Pero entonces yo veía, antes de conocer al libro, que vos subías una foto que tiene las fechas, ¿no? Sí. Y cuando empecé a leer el libro, digo, pará. Sí, tiene todo que ver. Claro, digo, esto es... y lo que te quería preguntar es si esas imágenes te hacen trabajar los poemas o no sé si fue pensado así o salió sin querer. No, primero fueron las imágenes. Yo empecé, o sea, siempre fui alguien que usó mucho las redes sociales, pero no de un modo de producir, de hacer, sino de mirar realmente. Y en algún momento encontré que tenía ganas de sacar algunas fotos pensando en eso, en cosas que yo iba cruzando y tenían cierto tipo de continuidad, ¿no? Que por ahí caminás y encontrás una piedra que tiene, acá en Bahía Blanca podés ir para el lado del shopping y ves 7 millones de años en rocas, ¿no? Y eso está ahí. O sea, lo usan más los loros que nosotros, pero está ahí. Lo tocas y tiene más de 7 millones de años para atrás. Bueno, entonces empezaron las fotos así, pero también pensando que hay cosas que son del año pasado, que están acá, y es increíble que sigan existiendo, ¿no? Claro. También. Y a medida que avanzaban esas imágenes, yo iba pensando, como todo, ¿no? Vas cruzando cosas que vas pensando. Y en algún momento me dieron ganas de escribir. Fue como al revés, en ese sentido. Y después algunas imágenes son poemas, digamos. Está la Casa Barco, es una foto, bueno, ese tipo de cosas. Pero sí, era como la manera de estar pensando algo. Que para mí escribir muchas veces estás pensando, es como, finalmente te queda el registro en palabras de algo que estabas, ¿no? Haciendo como
como tratando de entender o sabiendo que no vas a entender, como avanzar para cierto lado, empantanarte, volver para atrás sin entenderlo nunca. Pero ¿cómo queda el registro de eso? Bueno, este tipo de uso del lenguaje te lo permite un poco. Esto de la roca que vos decís, hay uno de los poemas que es sobre palmeras, que es uno de los que más me gustó. Eso me pareció fascinante y hay como cierta reivindicación de la flora en ese caso, que convive entre el urbano y que muchas veces uno ignora, ya sea por falta de conocimiento o por falta de tiempo de estar atento, que es un poco lo que hace el poeta, ¿no? De detenerse a pensar eso, a percibir esa imagen que se revela ahí. Y te quería preguntar, en esto que vos mencionás de las imágenes, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Vos garabateás algo en el primer papel que encontrás? ¿Dejás que eso repose? ¿Cómo trabajás? Mira, yo creo que depende de cada libro, es decir, cada tema en el que me metí, ¿no? Está el otro libro anterior, Adornos, que fue de otra manera. A veces empiezo escribiendo a mano, pero por una cuestión de no prender la compu, pero siento que estoy como terminando de pensar el poema con la tipografía de la computadora y algo ahí con el modo de la tipografía. Pero no es que tenga una manera. A veces me sale como un cantito, me lo aprendo y lo escribo después. O sea, me parece que depende más de lo que, como decía recién, eso que estoy pensando. En el caso de Palio Río es creo que el libro el que le di más lugar a la musicalidad, ¿no? A que fueran más canciones, a la rima, o sea, cierto tipo de rima, digamos, más oculta, pero esa musiquita. Entonces ahí permití como una cosa más larga y eso lleva más trabajo, al menos para mí, más trabajo en la compu, más trabajo de relectura, de insistir en el mismo texto. Sí, puede ser. Y no te sale otra cosa, no es que no te sale otra cosa que no sea poesía, pero ¿vas siempre para la poesía o de repente algo se te va y decís, esto es un relato para otra cosa y lo dejas ahí o no te gusta? Y No sé, creo que por este nivel que te decía, que es de algo de lo que me estoy preguntando, me estoy transitando como con duda en la realidad, tiene que ver también con ser precisa y como, no sé cómo explicarlo esto, pero como cierta intensidad del lenguaje en la que a veces es mejor, digamos, cierto nivel de la condensación. Creo que me sirve por eso lo que le decimos poesía, ¿no? Que es condensar más todavía el lenguaje buscando cierto efecto, bueno, algo de eso, que a veces tiene que ver con la duración, ¿no? Con la música en el tiempo, con el ritmo, y es un poema largo, y también algo con el espacio, la hoja, con el cruce, tal vez, con esa parte mía de haber trabajado con las artes visuales, de empezar por fotos y después por poemas, ¿no? Que es que hay algo de lo que estás leyendo que también estás viendo. Claro. Poema también es eso. No Bueno, es un bloque, es algo que además te dice lo que ves, lo primero que ves. Claro, yo pensaba que de cierta manera tus poemarios están organizados como para resaltar algo, ¿no? Esto quizás que a vos te da vueltas en la cabeza, pensando, por ejemplo, en adornos, en darle un lugar físico en el libro incluso a cosas u objetos que vos has visto a lo largo del tiempo y esto de que quizás la gente no los ha visto también y vos como recuperarlos y ponerlos para darle de nuevo esa visibilidad, lo mismo con los territorios, ¿no? que resaltás en Palio Río, las casas, que quizás no todo el mundo se detiene a eso y vos lo tomás y lo ponés como en lupa, ¿no? Y además le das un lugar físico, o sea, en tu escritura. Pienso que eso es tu forma quizás de dejar un registro de esto que a vos te llama la atención, esto que a vos te está dando vueltas en la cabeza y llevarlo a un lugar físico. Sí, puede haber algo así, como de hoy que convocaban como a pensar el encuentro en torno a el recuerdo, ¿no? Y algo a veces que, claro, la escritura también se inventó para no olvidarse. Claro. Es muy, o sea, nos aprendemos de memoria una canción, pero llega un momento que si querés seguir recordando palabras y bueno, las terminás anotando de alguna manera. Claro. O sea,
en realidad siempre que estamos escribiendo queremos que eso no se olvide, o sea, es así, es medio básico. Y siento que también recuperás palabras que no están en la oralidad, que no están en el día a día, que también siento que serían difíciles de incluir en la narrativa, ¿no? Como esto que vos decís, la intensidad de la palabra o la palabra condensada, ¿no? Utilizás palabras muy, muy específicas, muy, muy llamativas, muy fuera de lo común, algo que yo nunca había leído, digamos, en otros poemarios. Y eso para mí es hermoso, porque precisamente la poesía tiene esto de decir lo que no se dice de otras formas, y que vos utilices, o sea, recuperes incluso palabras, ¿no? Que recuerdes esas palabras y nos las recuerdes a todos. Me parece que es hermoso realmente. Sí, como una redistribución de... Claro, sí. Sí, y también es eso mezclado con algo que no se vuelva un idioma extrañado por completo y deje entrar, yo me doy cuenta que eso me interesa, ciertas formas del uso común, de la oralidad, ¿no? Como esto que vos decís mezclado con lo que recién escuchaste, que si se pudiera hacer un cruce ahí para que todo no se vuelva como un lenguaje extraño o sublime, sino que también sea algo que te suena conocido, a la vez que hay una palabra medio extraña o una idea medio rara, pero que haya algo capaz en la entonación, en la sintaxis, que un poco ya lo tenías en la oreja, ¿no? Eso sí, me interesa. Veía en una nota que hiciste, que justo leías Adorno, que te gusta mucho la música, te gusta esto mucho, dialogar con personas, y que un poco de eso también querías recuperar en tu poesía, ¿no? Así que tiene perfecto sentido todo esto. Sí, ¿a quién no le gusta la música? Conversar no sé. Es verdad. Pero sí, y tienen que ver, ¿eh? Conversar tiene muchísimo que ver con la música, ¿no? Claro. El ritmo, los silencios fundamentales en una conversación, ¿no? Sí. A mí me pareció este poemario, el último, me pareció también, como decía Ju, hay un doble rescate, como un rescate de lo cotidiano, de eso que quizás es más mínimo, como una palmera o como un cangrejo. No solamente también un rescate de la palabra, sino que me parece que hay algo de historizar, algo como del mito en cada poema, que también vuelve como a rescatar otra cosa más. Se rescata la imagen, la palabra y una historia o un mito en ese sentido del poema. Por ejemplo, lo de las palmeras. Hay una historia también de por medio de cómo llegaron las palmeras y se hace como una especie de mito que también como que remite a una pregunta tuya. Decir, bueno, che, hay un montón de palmeras distribuidas. ¿Por qué? ¿Quién las trajo? ¿Cómo llegaron hasta acá? Esto no es usual en esta geografía. Me parece que eso también está muy bueno. Sí, está bueno que decís porque hay como cierta intención juguetona, ¿no? No épica, porque tiene épica, el libro tiene una intención épica, pero también por momentos que se está divirtiendo. En el caso de las palmeras tiene que ver con que el libro hace algunas referencias en otros años a plantas que se podría decir más de las plantas locales, de las plantas de salitral, ¿no? Y lo de las palmeras vino porque, claro, últimamente recordamos mucho a estas plantas que son parte del ambiente desde antes que vivamos acá personas. Pero bueno, ¿qué culpa tienen las palmeras de ser traídas, ¿no? Por el impulso colonizador de los primeros que vinieron, digamos, que los primeros que llegaron con ese impulso, ¿no? De la campaña del desierto? No tienen la culpa, son unas plantitas que están queriendo sobrevivir ahí. Y además tienen una relación afectiva con nuestro paisaje que nosotros vamos construyendo también, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa relación también con la épica, ¿no? Porque el libro quiere un poco jugar a dos puntas en ese sentido. Se puede hacer una épica que también un poco se esté burlando a la vez, que un poco esté hablando de la historia, pero a la vez meta algo de sexo en el medio, o sea, algo, aunque sea un poco de erotismo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede intentar eso? Bueno, a mí, o sea, es como ir tratando de bailar algo intentándolo, ¿no? Es un poco eso. Y por momentos también siento que como que hay cierto animismo en el poema porque como que te paras en la posición de la palmera. Eso me parece súper conmovedor. A mí, en lo que leo, en mis lecturas, me atraviesa mucho el tema de las cosas, del poema de Borges. Trato de rastrear esos registros.
Y me parece que en tu libro hay mucho de eso. Si bien hay personas que hablan o humanos, también hay muchas plantas, como decís, una roca o puede ser un cangrejo, y como desde esa perspectiva, mesurar el tiempo me pareció, a mí me interpeló mucho, la verdad. Me gustó mucho ese aspecto. Sí, yo creo que la parte que decís del animismo, que está muchísimo en Adornos hablan los objetos o se trata de pensar como piensan ellos. Es casi algo que genera también la posibilidad de que te da el lenguaje, de cambiar de lugar, de cambiar la psiquis de vos a otro ser, cosa, lo que sea. Que para mí es como una posición. Es como una posición, no sé si decir ética, que suena demasiado grande, una posición afectiva frente al mundo, ¿no? Como para contrarrestar un poquitito lo que vivimos, es como, bueno, uno podría hacer un esfuerzo mayor por esa cuestión de... Una posibilidad es el animismo imaginativo, ¿no? Tratar de ponerte en el lugar de la otra persona, pero también del otro ser vivo y también de las cosas que van desapareciendo. Del objeto que nadie ve. Sí, o de lo que deja de estar y que al dejar de estar deja de contar ciertas historias, deja de formar ciertos lazos comunitarios, o sea, bueno, ahí vuelvo al museo, perdón, me sale, pero porque eso, a veces hablar de un objeto no es porque la cosa te fascina, porque es linda, sino porque ese objeto está gastado por alguien que trabajó años haciendo un mismo movimiento, tiene la mano marcada de alguien que si no nadie va a contar su historia, digamos, ¿no? Es ese. Lucía, lectora, ¿es también de poesía o te gusta la ficción, te gusta agarrar una novela? Me gusta, pero por lo general no leo tanto, ni poesía ni ficción, leo también muchísimas otras cosas, qué sé yo, creo que es muy mezclado. Leo. ¿Pero tus lecturas van más por lo laboral? ¿O? Es que yo no sé si separo tanto, o sea, en el trabajo leo un montón porque es necesario, pero bueno, para Palio Río, para Adornos, también es necesario leer un montón de otras cosas que no son poesía necesariamente, ¿no? Filosofía, sociología, qué sé yo, historia, cosas, materiales de ciencias naturales también, ¿no? Sí, no es que leo exclusivamente, en los últimos años volví a la lectura de poesía, durante muchos años me distancié un poco también, hubo como momentos de eso y momentos de no tanto. Pero leo un poco más poesía que narrativa o ficción, puede ser, sí. Estás también en el grupo Poesía Bahía Blanca. Se viene el festival. ¿Te podemos preguntar si tenemos que algo, estamos, ¿no? En momento, si me matan compañeras y compañeros y compañeros, si doy algo porque estamos ahí en definiciones, pero sí estamos como con la alegría de la previa de pensar el festival. La fecha ya está. Perdón. Sí, ya sabes. No, quería preguntar eso. Si ya hay fecha, ya está todo definido. Octubre 13. Es lo único que voy a decir, la Ah, única declaración. Que, ese fin de semana. Largo. El del Día de la Madre, vamos a decir, así lo recuerdan. Bien. El Día de la Madre. ¿Y cómo fue la experiencia que tuvieron ahora en mayo? ¿Fue el fin de semana largo de mayo? Sí, la residencia. Con la residencia. Bueno, pero yo les cuento, la experiencia para mí fue re lindo, como una alegría. Y hace poco nos reunimos con quienes organizamos el festival y bueno, era como una alegría ver que algo que era nuevo también para el grupo que organiza, porque era una experiencia hacer algo, pero diferente. Bueno, pasa eso y otras cosas nuevas, ¿no? Como que el grupo de residentes, lo vive desde un lugar muy intenso, que después hace poquito se volvieron a encontrar. Te iba a decir eso, se encontraron hace poco porque vimos que subieron. Pero además la dimensión de la formación de ese grupo y de las otras actividades que para nosotros eran muy importantes porque eran que también participen personas que no estaban en la residencia, sino que cualquier persona de Bahía, de la zona, pudiera ir a una lectura, a una fiesta. Y que ahí apareciera gente que no conocemos y que se acerca a las lecturas de un modo distinto. Bueno, fue algo que nos alegró. ¿Y se va a volver a repetir? No sé, vamos a ver. Yo no, la verdad que todavía no lo sé. Estamos charlando, estamos viendo. Nosotros con los chicos asistimos, fuimos a la clase que dio Sergio
en la Casa de la Cultura. Y a la de Gerardo. Y a la de Gerardo Jorge. Sí, fuimos a esas dos. Y fueron a Pedorado también. Y a la noche también. Venimos a proponer, acá tenemos una propuesta que tiene que haber una fiesta de cierre de festival. Sí, no sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De cierre de la Está muy bien, es que por lo general hay una situación festiva. Una hay, algún año nos falló, pero una que no es el último día, sino el sábado anterior. Ah, muy bien. Esa suele ser más festiva, más que terminemos bailando. Sí, estoy de acuerdo completamente. Sí, sí. Y yo tengo una pregunta para cerrar, que nos preguntamos siempre entre nosotros, después nos vamos a tomar una cerveza y charlamos. El otro día se le hicimos a Lucas, ¿vos por qué crees que en Bahía abunda de tal manera la poesía? ¿Por qué es tan relevante ese registro acá? Dado que también desde otros lugares nos reconocen como una ciudad donde abunda la poesía. ¿Qué es lo que pasa en Bahía con la poesía? Ahora pasan cosas, pero yo creo que ahí también me vuelvo como fechas para atrás. Sí. Porque sí, en históricamente. realidad, claro, no sé si lo puedo historizar, pero digo que hay muchas cosas juntas que se dieron, funcionaron y pasaron que hacen como un presente, qué sé yo. La mayoría nos sale nombrar a Gustavo López, la editorial Vox, o sea, es inevitable pensar en eso, porque de hecho yo vengo de que existió en un momento una beca que organizaba Vox y armó un grupo, un taller, y yo me enganché y me puse a leer cosas que antes no había leído, ¿no? Todas esas cosas. Pero además, digamos, es una serie de un montón de, yo creo, de personas también que toman a la poesía como un modo de acción, y que es un modo de acción que transforma la ciudad. O sea, no lo digo pretenciosamente, porque no digo que la transforma por completo. Digo que hace alguito porque esa ciudad tenga, no sé, se escuchen otras cosas, se piensen otras cosas, se invite a otra gente, se generan otros talleres, otros espacios de formación. Es como un posible campo de acción, no solo de escucha o de producción personal, ¿no? Tenemos, tal vez porque la escala de la ciudad permite eso, no es ni una ciudad tan chiquita que queda entre 3 personas, ni una escala grandísima que se pierden, digamos, en grupos y grupos que hacen cosas. Bueno, es una escala que si haces una actividad en un espacio abierto, o sea, se puede acercar mucha gente, se puede enterar y se puede armar una cosa linda. Entonces, bueno, también es un lugar en el que a lo largo de los años la poesía no ha estado separada de temas de Estado, de temas de política, y eso me parece que también tiene como algo que le da una potencia, ¿no? Porque ves que es una herramienta también para pensar otras cosas, digamos, no es solo, bueno, un librito. No, bueno, también escribe un libro a alguien y después está en la gestión y también, bueno, eso me parece que también tiene algo. También tiene un aprendizaje aunque no se diga. Que nos quedamos ahí regulando. Bueno, Lucía, te agradecemos. Seguramente vamos a convocarte o a vos o a alguien del espacio cuando ya esté más... Sí, más cocinado, porque iba a decir cosas que... Más cerrado en la semana previa y demás, como para difundir y charlar un poquitito del festi. Así que nos vamos con una lectura de Lucía, ¿les parece? Sí, por favor. Y nos encontramos el próximo jueves. El jueves que viene vamos a estar entrevistando a Eric Schirlo, el editor de la editorial artesanal que tanto me gusta, Barba de Abejas, y va a estar también en el estudio con nosotros el poeta Sebastián Morfes, que volvió a Bahía el año pasado y ahí nomás agarramos y le dijimos, tenés que venir al programa. Bueno, escuchamos a Lucía. Bueno, casi elijo uno y estoy dudando. Espérenme. Bueno, ya que hablamos del animismo, del erotismo, voy a leer, cada poema de este libro tiene un año, es verdad, hacia atrás, hacia adelante. Este dice 1940, se llama Anémona. De todas las medusas gusto de la que estás más equivocada, Anémona. Con A de amo, erótica. Hice tu retrato y terminé cuidándolo, superponiendo capas sobre tu cuerpo membranoso. ¿Te gusta? Y la vez que en la playa me apretaste los dedos con besitos, ¿era que te gustaba? Como expresión de guerra te hice cosquilla para cerrarte todo. Qué bonita tu cerrada. ¿Ves cómo estás rodeada de comida en movimiento? Eligen ser tu cena estos satélites menores, puntos de plancton,
que después de mí son lo que más adentro tuyo llega. Pero les va peor.